¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto compartir con ustedes y un gusto ser parte de esta actividad de la Comisión de Graduados. Junto con Gabriel somos profesores de la facultad, digamos, y nuestra especialidad es el derecho tributario. Y en el día de hoy, bueno, la intención es compartir con ustedes, digamos, un relevamiento de lo que es uno de los procedimientos más importantes de esta rama del derecho, ¿no? Que son las ejecuciones fiscales. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente analizar y también tratar de llevarlo, en la medida que podamos, a la parte práctica y concreta. Como dijo Silvina, por un tema, considerando que somos unos cuantos y que somos bastante los que estamos asistiendo a esta reunión, vamos a dejar las preguntas para la parte final, ¿sí? Entonces lo que le pedimos es que anoten aquellas cuestiones y en la parte final vamos a hacer las preguntas por medio del micrófono, ¿sí? Así para poder compartir entre todos las dudas que tengamos. Bueno, esperemos que este taller sea beneficioso y provecho para todos, ¿sí? Bueno, Gaby, si querés arrancar. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación, por permitirme compartir este taller de ejecuciones fiscales junto a los graduados. Muchas gracias también, Silvina, y del Centro de Graduados. La idea era compartir en una horita unas cuestiones relativos a la ejecución fiscal. Yo preparé, bueno, tengo muchos fallos y tengo mucho material. Sí, por ahí también pude hacer un PowerPoint que me gustaría compartirlo, a ver si me lo toma. Lo tomó Gaby, ¿eh? Está. Ahí estamos. Creo que me parece que lo está tomando. Si no lo hago más grande, ustedes dirán. Mirá, se ve bien, ¿eh? ¿Se ve bien? Bueno, Sí. bueno. Perfecto. Como les comentábamos con Eduardo, la idea era hacer unos comentarios respecto de una discusión fiscal. En 15 minutitos me gustaría situarnos en el tema, porque generalmente con Eduardo, cuando vemos los temas de procedimiento tributario, con Eduardo somos profesores de hace mucho tiempo, ya en la facultad en Derecho Tributario hemos dado varias materias en Derecho Tributario, pero que no, la realidad es que uno de los procedimientos que comentamos dentro de finanzas públicas, teoría general del derecho tributario, procedimientos tributarios, es el juicio de ejecución fiscal. Y es uno de los temas más importantes. En esta hora yo quiero destacar la importancia de este procedimiento, porque uno puede saber todos los impuestos que quiera, y es difícil quizá recordar los más importantes en Argentina. Pero les aseguro que todos los ejecutar de manera forzosa en un juicio de ejecución fiscal. Es decir, acá estamos suponiendo, estamos en el supuesto de hecho, en el cual el contribuyente, por alguna cuestión, no lo sabemos, no se avino al cumplimiento voluntario del pago del tributo. Pensemos también, si uno se imagina la recaudación fiscal total que tiene la Argentina, no nos hagamos una fantasía y pensemos que toda la recaudación se canaliza por un juicio de ejecución fiscal. El 90% de la recaudación que pagamos los contribuyentes de Argentina es de cumplimiento voluntario. Es decir, en determinado momento el contribuyente se presenta al fisco, presenta la declaración jurada en los impuestos que requieren presentación de declaración jurada,
impuesto al valor agregado, impuesto a los bienes personales, impuesto a las ganancias en la faz nacional, impuesto a los ingresos brutos, impuesto de sellos en la faz local, inmobiliario, automotor, ya viene con las boletas predeterminado, pero el 90% de la recaudación es de cumplimiento voluntario. El sistema está basado en el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente. Ahora bien, sucede por muchos motivos que hay un conflicto entre el contribuyente deudor y el Estado acreedor. Ese conflicto, esa disputa, ese malentendido, si el fisco lo quiere recaudar, debe recurrir a un juicio que transita ante el Poder Judicial, ¿no? Según nuestra distribución de poderes en la Argentina, la ejecución fiscal no es una ejecución administrativa como en otros países, en algunos países de Europa, sino que el procedimiento judicial, ¿sí? O sea, el fisco debe recurrir al Poder Judicial para cobrar una creencia, ¿no? Aunque muchos han dicho, bueno, pero recurrir al Poder Judicial, bueno, en nuestra Constitución se desprende esta cuestión, ¿no? La propiedad es inviolable, salvo sentencia fundada en ley, dice el artículo 17 de nuestra Constitución, ¿no? Somos una república, hay división de poderes, y la propiedad es inviolable, el artículo 14 y el artículo 17, por lo tanto, de allí se desprende que nunca la ejecución va a ser un mero trámite administrativo. Sí existirá un trámite administrativo en la parte de la confección de un elemento que voy a analizar, que voy a comentar, que es el instrumento por el cual la AFIP ante el nivel nacional, ARBA ante provincia, AGIP ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recurre a la justicia dentro del juicio de ejecución fiscal. Entonces, el juicio de ejecución fiscal es la manera en la cual el fisco, vamos a hacer una mención del procedimiento nacional, una breve nota en ciudad y una breve nota en provincia de Buenos Aires, con eso vamos a dar por cubierto, digamos, los escenarios, pero imagínense que en nuestro país, si bien se estudia generalmente la facultad del procedimiento por la ejecución fiscal nacional, tengamos en cuenta que si un abogado, un contribuyente, tiene una ejecución fiscal frente al fisco de Tucumán, debe ir al procedimiento que establece, ejemplo, el Código Fiscal de Tucumán. O sea, en la Argentina hay 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ella estará la disputa de los tributos locales. La Administración Fiscal Nacional es la AFIP, y generalmente vemos la ejecución fiscal ahí, pero no es idéntica en los fiscos o ante los fiscos. Primera aclaración. Bueno, vamos en este recorrido. El juicio ejecutivo, ¿no? La ejecución fiscal, en las primeras clases el profesor nos presentaba los tipos de proceso que había. En mi caso no entendía bien, digo, ¿cómo que hay tipos de proceso, hay tipos de procedimiento? Para mí son todo lo mismo. Bueno, no. A ver, Gaby, me parece que se cortó, ¿no? Eso iba a decir, se cortó. Sí, esperemos un segundito a ver que vuelva la conexión, ¿sí? Gabriel, ¿estás escuchando? Hola, Gaby. Ahí Ahí volvió. Por ahí se desconectó. Bueno. No está. Sí, bueno, a ver, es la magia de Zoom esta, ¿no? Digamos, tiene de práctico que estamos cerca todos, pero dependemos mucho de internet.
Volviste, Gaby. Te extrañábamos. Ahí volví. Me voy a conectar cualquier cosa también con el teléfono, ¿eh? Dale, dale, perfecto. Dale, buenísimo. Una suerte de non bis in idem, ¿eh? Sí. Bueno, le estaba diciendo... Sí, no está compartiendo pantalla, eso es lo único que le iba... Que recién ahí estaba voy, compartiendo. Ahí va. Sí. Perfecto. Gracias. No. Ahí voy, ¿eh? Sí, dale, Gaby. Ahí está. Sí, ya empezó a compartir. Ahora sí. Bárbaro. Les decía que el juicio de ejecución fiscal es, y esto es fundamental, es un juicio ejecutivo. ¿Recuerdan las clasificaciones de los procesos judiciales? Ejecutivo, de conocimiento y cautelar. Cada uno tiene una nota característica distintiva del otro. El juicio ejecutivo no tiene la finalidad de desentrañar la verdad material de una cuestión, sino la finalidad se agota, y esto es importante, en si se lleva adelante la ejecución o no, si se reconoce la veracidad de esa deuda o no. Esa es la finalidad del juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque la sentencia del juicio ejecutivo, y esto es fundamental, no hace cosa juzgada material. Recordemos el concepto de cosa juzgada material. La cosa juzgada material es un concepto político. ¿Por qué político? Porque sería más justo que las discusiones judiciales tengan 80.000 instancias. Digamos, si siempre vamos a pelear por la verdad, ¿por qué la limitamos segunda instancia, tercera instancia, extraordinaria? Corte Interamericana. Lo cierto es que el concepto de la cosa juzgada es un concepto político. Bueno, en algún momento la justicia dijo esto y por una seguridad no se puede revisar lo que ya quedó establecido por la justicia. Nos guste o no, y vemos fallos que son más atinados que otros. En el juicio ejecutivo hay cosa juzgada formal. ¿Esto qué significa? Esto significa que si, por ejemplo, el fisco lleva adelante la ejecución y el juez dice llévese adelante la ejecución y el contribuyente paga, el contribuyente tiene un juicio ordinario posterior. Después que pagó las costas, puede en un juicio ordinario posterior intentar repetir lo que se le cobró de manera ejecutiva. Obviamente, también tengo que decir rápidamente esto no nos pone contentos a los abogados. Uno que tiene un cliente no le va a decir, che, Eduardo, quédate tranquilo, que si te embargan, te ejecutan, pagás las costas, vamos a ir a un juicio ordinario posterior y ahí lo vamos a ganar al tema y en el 2030 vas a hacerte de tu dinero. No, obviamente que no. Intentamos en el juicio ejecutivo, oponer la mayor cantidad de defensas, pero tenemos que saber que las reglas a las que nos somete este proceso, por principio general, por propia esencia del juicio, impiden conocer la sustancia de la verdad. Es decir, hay un título que es base de la ejecución, hay un título, un instrumento que es base de la ejecución, que nos va a marcar algunas características y que el fisco le va a pedir al juez, llévelo adelante, señor juez, porque Gabriel Ludueña es un deudor de este impuesto por este periodo, por este monto. Cóbreselo. Y las defensas que va a tener mi persona van a ser muy escasas, muy escuetas. Y en principio, solamente respecto de cuestiones formales y extrínsecas del título. Ejemplo, una confusión de periodo, una confusión de impuesto, una confusión de sujeto, que la cuestión ya se pagó, que hay un plan de pago vigente, que está prescripto. No hay otras cuestiones. A nivel nacional no hay otras defensas, ¿sí? Yo quizá me estoy adelantando, pero la idea es
que nos vayamos de este taller con la idea núcleo de este proceso. ¿Por qué? Porque cada caso en particular, ustedes van a tener que evaluar las defensas que tienen a su favor, qué pueden oponer, o sinceramente, si no hay nada que hacer, la deuda corresponde, el título está bien, no se pagó. Bueno, decirle al contribuyente, bueno, la verdad, estas son, digamos, tenés pocas chances de cualquier excepción, no hay prescripción, no hay espera, no hay pago. Quizás convenga pagarlo. Eso dependerá de el caso en concreto. Sí, tenemos que saber, en principio general, si el contribuyente viene y nos dice, bueno, yo quiero decir que este impuesto es netamente inconstitucional, es confiscatorio. Bueno, mirá, en realidad, el procedimiento como está armado, esa discusión, llegaste tarde. No, pero ¿cómo? Si es la primera vez que yo me entero de esto. Llegaste tarde porque el procedimiento de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, que es la Ley 11.683, está pensado para que la ejecución fiscal sea el último punto, el último vagón del tren. Al principio tuviste, si vemos la película completa y nos quedamos con la foto de la ejecución, al principio tuviste una inspección fiscal, un reclamo administrativo, los recursos ante el Tribunal Fiscal de la Nación, y como no te aveniste a un pago voluntario, bueno, caíste en una ejecución fiscal. Es decir, estás en el último tramo. Bueno, ¿qué puedes decir en este último tramo? Pocas cosas, muy pocas cosas. Bueno, vamos a continuar. Por lo tanto, es buena esta definición, que el juicio ejecutivo es un proceso especial, sumario, sumarios de conocimiento limitado, de plazos cortos, y que su pretensión es hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos extrajudiciales, convencionales o administrativos. Es decir, el título de la ejecución fiscal no es el único título que trae aparejada alguna ejecución. Un pagaré, un cheque, un saldo de cuenta corriente, son todos instrumentos que traen aparejada la ejecución. Obviamente, estamos hablando de ejecuciones de deudas privadas. Aquí la ejecución fiscal, si las comparamos contra estas ejecuciones privadas, de expensas, bueno, vamos a ver que hay verdaderamente menos defensas y vamos a ver que los plazos son más cortos. Y, por ejemplo, si uno me dice, bueno, pero entonces el fisco en una ejecución fiscal tiene un papel privilegiado. Sí, la verdad que sí. Fíjense que el artículo que vamos a ver, el artículo 92 de la 11.683, dice nada más y nada menos que la sentencia de ejecución fiscal es inapelable. Fíjense qué ruido nos hace esto, a mí me sigue haciendo ruido, con el principio de tutela judicial efectiva, que habla de una doble instancia, incluso en materia fiscal. ¿Y esto no vulnera la doble instancia? Y bueno, miren, no hay muchos planteos al respecto. Lo que sí me van a decir los defensores de esa letra, del articulado que no contempla la apelación, me van a decir que, como no hay cosa juzgada material, el contribuyente tiene el derecho de defensa en un juicio ordinario posterior. Pague y después repita, con todos los inconvenientes que nos genera eso a los asesores, a los abogados de los contribuyentes, porque sentimos que si ya el contribuyente paga, bueno, quizá no tenga mucha intención de seguir la cuestión y repetirla, ¿sí? Vemos como una suerte de abayazamiento. Entonces, la finalidad no tiene que ver con la existencia o inexistencia de un derecho, sino satisfacer un crédito. ¿Dónde está ese crédito? Está en un título, título que trae aparejada la locución. ¿Qué es un título? Yo tengo un título acá
para mostrárselos. Ahora después, en una pausita, se los comparto y se los muestro. El título es un documento donde, a raíz de una certificación que hace un funcionario público, en el caso de la Ejecución Fiscal Nacional, la AFIP, de que un contribuyente quit tanto respecto de una deuda de, ejemplo, impuesto a las ganancias, respecto del periodo, por ejemplo, 2019, adeuda al fisco la suma de capital en 100.000 pesos, que proviene del saldo de una declaración jurada, si uno presenta una declaración jurada, como contribuyente, Gabriel Dueñas, presenta una declaración jurada, y en ese cálculo, que generalmente lo hacen los contadores, vamos a decir la verdad, los abogados que, como Eduardo o como yo, que estamos en el tema impositivo, no hacemos declaraciones juradas, no tenemos ese conocimiento para hacer ese cálculo. Sí sabemos que está grabado o que no está grabado. El cálculo lo hace el contribuyente con un auxilio del contador. Si ese cálculo da un saldo a pagar, se me fue la pantallita. Bueno, ahí estamos. Si ese cálculo da un saldo a pagar y yo no lo pago, y bueno, yo reconocí que a Carlos Arturo está controlando la pantalla, pero no sé, Carlos, si vos querías comentar algo. Yo te di acceso, pensé que estábamos grabando nomás. Carlos, ¿vos querías comentar algo? ¿Quiere que le dé la palabra a Carlos por si quiere hablar? O... Me hizo una solicitud de autorizarlo a compartir la pantalla. Yo pensé que estábamos grabando, que era una solicitud para grabar la pantalla, pero la verdad que preferiría manejarla yo la pantalla. Así que, Carlos, si podés dejar de... porque si no va a ser complicado. Sí, a ver. Espérenme un segundo. Sí. Igual, no sé, no me deja... ¿Está manejando él la pantalla? Porque no me deja sacarle... Bueno, ¿no lo está manejando vos, Gabriel? Ahora sí, pero como que él quedó autorizado a compartirla. Claro. No, bueno, igual ahí está. Supongo que no hay... Sí. Bueno. Cualquier cosa me avisa. Perfecto. Bueno, entonces, estamos hablando del título, ¿no? El título es una constancia de deuda. Es una constancia. Que obviamente el título como instrumento refleja una deuda y lo identifica a un sujeto por un concepto. Y se le pide al juez en la demanda, bueno, señor juez, yo soy un abogado de AFIP, tengo un poder, en el título figura que yo soy abogado de AFIP, y vengo a llevar adelante esta ejecución, basándome en el título, ¿sí? Por eso la demanda de ejecución fiscal tiene dos carillas, son dos carillas y tiene adjuntado el título. Tiene adjuntado el título. Por lo tanto, el juicio transita sobre si esa deuda está paga o no, si es legítima o no, si está prescripta o no. Por lo tanto, importantísimo, le diría, más que la demanda, observar el título. Si algún cliente le dice, Eduardo, vos sabés que en el banco me dicen que estoy embargado. Bueno, uno se va enterando de la película por el final.
muchas veces los clientes les pasa que se enteran de la ejecución fiscal porque están embargados. Entonces, rastrean el oficio en el banco, obviamente el banco le dice al cliente, mira, te hizo embargo que es de la AFIP, y ahí le muestra el oficio, y ahí el contribuyente es el que chequea en la página del Poder Judicial Nacional la existencia de un juicio de apremio. Y ahí revisar qué pasó, verificar qué deuda es, qué ha ocurrido, y eventualmente estar atento por si nos notifican de la deuda con un mandamiento de intimación. En 5 días tenemos que poner excepción, ¿no? Bueno, vamos a detenernos, a raíz de esta introducción, en el procedimiento nacional. El procedimiento nacional está en la 11.683. Es decir, no busquen el juicio de ejecución fiscal en el Código Procesal Civil y Comercial, porque ahí van a estar las ejecuciones privadas o entre privados, porque el juicio de ejecución fiscal está regulado en la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, que es 11.683. Uno preguntará, ¿qué ley antigua, profe? 11.000 y pico. Bueno, sí, tiene un texto ordenado en el 98 y una última reforma muy importante en el 2018. Esa es la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, una suerte de código fiscal. No lo llamamos de esa manera, pero sabemos que es una suerte de código fiscal nacional, ¿no? ¿Y dónde está ese juicio de ejecución fiscal? Está en el artículo 92, mayormente el 93 y el 94 señala cuestiones menores, pero está en el artículo 92. Y ese artículo lo van a tener que consultar en todas las ocasiones que tengan un juicio de ejecución fiscal frente a la AFIP. Porque ahí está regulado, parece mentira, ¿no? Pero ahí en ese artículo está regulado todo el procedimiento y todas las vicisitudes. Es un artículo extremadamente largo, ¿sí?, al respecto, que nos señala las excepciones que pueden ser opuestas, nos señala la cualidad esta que el juicio, que la sentencia es inapelable, y demás cuestiones, ¿no? Reitero, el juicio, no perdamos el norte, no es un juicio como un accidente de tránsito, ¿no? Es un juicio de conocimiento limitado. Se refiere solamente a la existencia de un crédito que consta en un título, ¿sí? Por eso las defensas que tiene el contribuyente son realmente limitadas. Subsidiariamente, en subsidio, se aplican las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En subsidio, la letra dice Código Civil y Comercial, pero es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto regulan las ejecuciones. Recuerden que una disposición muy importante también, mis estimados colegas, es el tema del juicio ordinario posterior. Yo les dije una cosa. Yo les dije que el juicio de ejecución fiscal hace cosa juzgada en sentido formal. Es decir, que el contribuyente tiene a su disposición el juicio ordinario posterior. Pero les mentiría si no les aclaro que en el juicio ordinario posterior el contribuyente no va a poder oponer las defensas que pudo haber opuesto y no opuso. Es decir, si yo tengo 5 días, ¿no?, que es el plazo para oponer excepciones, para oponer la excepción de pago total y documentado, y no lo hago,
me ejecutan, voy a un juicio ordinario posterior y digo, devuélvanme lo que me ejecutaron porque yo lo había pagado, y el juez me va a preguntar, ¿y por qué no puso esa excepción si usted ya tenía el documento que es anterior al juicio? Bueno, en principio, el principio que es muy importante es que el juicio ordinario posterior no es para revisar las cuestiones que debieron haberse planteado legítimamente en un juicio de ejecución fiscal, ¿sí? Este es un buen argumento para, como contribuyente, decirle al juez, mire juez, tengo esta excepción de espera documentada, pago documentada, prescripción, inhabilidad de título. Hágame lugar a un análisis lo más profundo que pueda, porque en el juicio ordinario posterior yo no voy a tener la oportunidad de replicar las cuestiones que estoy trayendo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las cuestiones que podemos ver dentro de la ejecución fiscal? Y el nombre nos indica que son los tributos. Son los tributos. Ahí yo le puse, entre comillas, muy común el saldo de declaraciones juradas. El caso, Eduardo Laguzzi me pasa que le haga la declaración jurada de impuesto a la ganancia. Me pasa todos los papeles de trabajo, como se llama, ¿no? Todos los ingresos, menos los gastos, yo soy el contador de él. Le hago la declaración jurada, ¿no? En la fecha junio 2022. Estoy haciendo la declaración jurada del periodo 2021 de ganancias, que vence en el 2022, junio ya venció, y al hacerla, le digo, Eduardo, ya te presenté la declaración jurada, estos son mis honorarios, te da un saldo a pagar de 500.000 pesos. Ah, ¿vos sabés que no tengo plata? Bueno, si no metés ese saldo en un plan de pago, al poco tiempo, como es una deuda reconocida, no va a haber una determinación de oficio. Te van a ejecutar directamente. Por eso el saldo de declaración jurada es importantísimo, es uno de los casos más frecuentes en ejecuciones fiscales. También los pagos a cuenta, anticipos y accesorios. Los anticipos son obligaciones de cumplimiento independiente de la obligación que anticipan. Es decir, en este año que corre, 2022, que ya yo tenga los anticipos del periodo 2022, o sea, el periodo 2022 se declara en el 2023. Ahora, los anticipos los tengo que pagar ahora. ¿Por qué? Porque por principio general, la recaudación está pensada para que no sea un shock una vez al año. Si no, impuesto a la ganancia, que es un impuesto anual, se recauda una sola vez al año. Y el fisco sufre hasta que llegue el momento que todos paguen. No, hay anticipos. Incluso hizo ruido hace un mes un anticipo extraordinario respecto de las empresas que habían ganado más respecto de la pandemia. Los que tuvieron ganancias extraordinarias tienen que pagar un anticipo más, ¿sí? Pero si vos no pagás los anticipos, y te van a ejecutar. ¿Y qué te ejecutan? Los anticipos. Que no adelantaste la obligación. Actualizaciones, bueno, hoy las actualizaciones están suspendidas por la ley que las prohíbe, y también las multas ejecutoriadas. Acá voy a hacer una aclaración. Las multas para ejecutarse tienen que estar firmes. Tienen que estar firmes. Ese es el principio general en nación, ¿sí? El principio general en nación. No se sorprendan en otra jurisdicción donde le ejecuten una multa que todavía está siendo discutida ante el Poder Judicial. Voy a dar un ejemplo. A mí no me sorprendió, pero me pasó que hace 2 años tuve un caso en provincia de Buenos Aires, una multa por la autoridad provincial que regula la temática del agua. O sea, era una multa a una empresa por el tratamiento que daba a la descarga de fluidos o a la utilización del agua corriente, ¿no? Esa multa
se impuso en un procedimiento que estaba siendo revisado en el fuero contencioso administrativo provincial. Estaba abierto a prueba, pero el procedimiento particular indicaba que la multa no debía estar firme para ser ejecutada. Por lo tanto, yo con un manual respecto de que las multas tienen naturaleza penal, que no hay pena sin juicio previo, le dije al juez, bueno, me están ejecutando una multa, la multa es una sanción, y como sanción tiene naturaleza penal, y como tiene naturaleza penal, hay toda una vasta jurisprudencia que no hay pena sin juicio previo. La PIDUS, en materia de clausura, aplicable mutatis mutandi a las multas tributarias. Por lo tanto, mal hace la administración en ejecutarme una sanción antes de que quede firme o no. Si fuera una pena de muerte, me matarían y luego voy por el juicio de la verdad. Imposible que me revivan en ese sentido. Bueno, no se sorprenda, la ejecución corrió sin ninguna duda, me ejecutaron y luego tendré a mi disposición, si la multa no correspondía a haberse confirmado, un daño y perjuicio por habérsela cobrado. La regla, el principio es que si no va a prescribir o está suspendida, no te la ejecuta. Pero no se sorprendan, una ejecución es una sanción, aunque no esté del todo firme, ¿sí? Hay que ir al procedimiento, ¿eh? Y tampoco desistan en plantear el argumento de, señores, es una sanción, ¿cómo me la van a ejecutar antes de que sea revisada por un tribunal de justicia independiente e inclusive que pase por una doble instancia? Bueno, vemos un poco de todo, ejecución, un poco de sanciones. Unas notas al pie. La justicia competente en la capital federal es el fuero de ejecuciones fiscales, que hay 6 juzgados y están en la calle Paraguay, entre Suipacha y Pellegrini. Es el edificio donde hay fuero contencioso también, juzgado contencioso administrativo federal. Bueno, hay 6 juzgados de ejecuciones fiscales, es decir, la capital federal, por el cúmulo de contribuyentes que tiene la capital federal, requirió la creación de juzgados especializados con competencia única en ejecuciones fiscales. En el interior del país, a nivel nacional, los juzgados competentes son los juzgados federales. En el interior hay juzgados federales penales y hay juzgados federales únicos. Por ejemplo, el juzgado federal que conozco muy bien, el juzgado federal de Mercedes, es un solo juzgado federal que tiene 5 secretarías, 2 penales y 3 contenciosas administrativas. Hay una secretaría para ejecuciones fiscales. Es decir, uno tendrá que ver en qué lugar, dónde es el domicilio del contribuyente, que nos marca la competencia a razón del territorio. Si es un contribuyente domiciliado en Posadas, la ejecución fiscal tramitará frente al juzgado federal de Posadas, ¿sí? Si es de capital federal, en el fuero de ejecuciones fiscales de la capital federal, ¿sí? Bueno, ¿cómo es este trámite? Bueno, no empieza sin la demanda. Y la demanda no es demanda ejecutiva sin el título, ¿eh? Yo creo que si algún agente fiscal presenta la demanda sin el título, directamente le rechazan la demanda, no le dan traslado ni posibilidad de continuar la ejecución, ¿sí? Obviamente, se hace el sorteo por la mesa de entrada de la Cámara de Apelaciones, y respecto del capital federal, sorteará uno de esos 6 juzgados de competencia tributaria, ¿sí? ¿Qué tiene
la boleta de deuda y cuáles son los datos que figuran en la demanda. Muy poquitos. El nombre del demandado, que es un contribuyente. ¿Cómo se identifica un contribuyente ante AFIP? Con el quit. ¿Qué es el quit? El quit es la clave única de identificación tributaria. Es las personas humanas, el DNI más 2 números adelante y 2 números de atrás. Esa es la identificación que tiene el fisco de nosotros, de nuestra persona. Por lo tanto, si no está el quit en la boleta, no va a ser una boleta idónea para identificarlo, ¿sí? Gabriel García, ejecutado. Bueno, vamos a llevar una ejecución adelante, Gabriel García. Bueno, yo soy Gabriel García, pero no soy. No está en mi quit. Es un elemento indispensable de esta identificación. El domicilio, obviamente, y el carácter. ¿Ustedes saben cómo son notificados hoy los contribuyentes? Los contribuyentes son notificados a un domicilio electrónico. Es un sitio virtual donde el fisco nos notifica de una manera muy cómoda. Antes, cuando yo era estudiante, las notificaciones usuales no existía el domicilio fiscal electrónico. El domicilio era el domicilio fiscal, era el domicilio real, y el fisco debía notificar, llamémosle por papel. Hoy les advierto que la relación fisco-contribuyente se da generalmente a este domicilio electrónico. Pero obviamente hay un acto, el acto más importante de la ejecución fiscal, que debe ser notificado al domicilio fiscal físico. ¿Cuál es el domicilio fiscal físico? No nos confundamos con el otro. El domicilio fiscal físico es el domicilio que el contribuyente declaró a la FIP. Es decir, yo vivo en el barrio de Belgrano, calle tal, tal, tal. Ese es mi domicilio real que figura en mi DNI. Pero mi domicilio fiscal está en el estudio, en la oficina. Bueno, ahí va a llegar el mandamiento. Por lo tanto, como abogados, como asesores, como colegas, tenemos que advertir al contribuyente que si se entera de una ejecución fiscal o próxima, tener disponible o tener acceso a ese domicilio fiscal. Muchas veces el domicilio fiscal es el domicilio del contador y el contribuyente se peleó con el contador, no va más. Bueno, ¿cuál es el consejo? Cámbielo al domicilio. El domicilio fiscal no es para tenerle miedo. No va a venir un funcionario de la FIP y nos vamos a tener que pelear. Todo lo contrario. Es para que ejerzamos el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque a ustedes se le ocurre decir, no, en el domicilio sí, lo recibió el portero, pero vos sabés que me llevo mal con el portero y no me lo entregó, así que téngame por temporáneas estas excepciones. Acá está la carrita del portero que me odia. No, el domicilio fiscal, si le dejan la notificación, usted tiene que discutir quizá que la dejó la entrada y su oficina es la C del piso 15 y debía haber ido al C del piso 15. Bueno, es una discusión muy difícil plantear una nulidad de la notificación en ese sentido. Por lo tanto, alerta con el domicilio fiscal. Importantísimo, porque los plazos son exiguos, 5 días, ¿sí? Hay 2 primeras, pero 5 días para plantear excepciones. Una vez, obviamente, después, uno plantea o informa el domicilio procesal. ¿Y cuál es en la actualidad el domicilio procesal? Y en la actualidad, más allá de uno poner un domicilio físico, que puede ser el estudio, el domicilio procesal es el domicilio electrónico que tenemos ante el Poder Judicial de la Nación, y en provincia es el domicilio que nos relaciona con el MED, digamos, ¿no? Que también es electrónico. Y en ciudad también, digamos. ¿Quiénes van a llevar este mandamiento? Bueno, son personas autorizadas, no va a ir el chico de mesa de entrada con el mandamiento, no. La FIP tiene personal que se encarga de las notificaciones en llevar este mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? El mandamiento es una orden que el juez certifica donde estará la demanda y el título. Y le dirá que usted tiene una ejecución fiscal y tiene 5 días para pagar o para oponer excepciones.
Y además les va a informar las medidas precautorias a trabarse. Ya me voy a referir a las medidas precautorias a trabarse porque es un aspecto importante de la ejecución fiscal, ¿sí? Cumplido esto, presentada, se lo faculta al agente fiscal. ¿El agente fiscal quién es? El agente fiscal es el abogado del fisco con poder del fisco para hacer ejecuciones fiscales. Agente fiscal, cobrador fiscal. Bueno, mi padre fue cobrador fiscal y en ese momento se le decía cobrador fiscal, agente fiscal. Dentro de AFIP, no todos los abogados son cobradores fiscales. Hay muchos abogados que están en dictámenes. La AFIP es un organismo muy interesante para desempeñarse en el rol profesional, con muchos estamentos, y uno puede realmente hacer varios aspectos del derecho tributario. Esta partecita de juicio de ejecución fiscal, si uno es un agente fiscal, cobrador fiscal, uno es un abogado, empleado de AFIP, funcionario público, con un mandato al cual la AFIP le empieza a asignar títulos de deuda para que usted ejecute. Digamos, si uno es un cobrador fiscal, su misión dentro de AFIP es retirar las boletas y hacer juicio de ejecución fiscal contra los que presumiblemente adeuden esos conceptos, ¿sí? Excepciones. En el mandamiento le notifica la demanda, la demanda tiene la boleta de pago, en ese momento está citado de venta a pagar o a poner excepciones. ¿Cuál es el plazo? 5 días, plazo muy exiguo, muy exiguo. ¿Cuáles son las excepciones? Ya lo viene manifestando. A nivel nacional, pago total documentado. Esto está en el artículo 92 de la ley 11.683. Recuerden, el artículo 92, ténganlo en cada casito que tengan de ejecución fiscal. Pago total documentado. ¿Qué es el pago? El pago es el cumplimiento de la deuda. Es decir, supone que el contribuyente pagó y por una cuestión X, la AFIP intenta ejecutar algo que ya está pago. ¿Esto qué creen que puede ser? Y hoy en día donde no hay un pago manual, ya no se paga manualmente como en viejas épocas donde se les tendía un sello del banco, hoy es todo por transferencia bancaria. Es decir, estamos hablando de un supuesto donde quizá hubo algún error en los sistemas del fisco, error de comunicación, error de trazabilidad, y el fisco está llevando adelante una ejecución que ya está paga. Entonces el contribuyente tiene que oponer la excepción de pago total documentado. ¿Qué debe presentar? Y presenta el BEP cancelado. Y ahí tiene que identificar qué pagó y atar el cabo de lo que se le reclama. Lo que pagué es lo que está en el título. Si eso se verifica, ya el juez tiene que hacer lugar a esta excepción con costas, ¿sí? Puede haber un pago parcial y deberá descontarlo, pero el pago para ser hábil como excepción, para que me genere costas en mi favor, debe ser total y documentado. Si no está documentado, si yo no tengo, digo, pagué, si yo lo pagué esto, me acuerdo, sí, me acuerdo, fue el 28 de septiembre, señor juez, lo pagué. Bueno, ¿dónde está? No, bueno, no lo tengo. El sistema no me lo tira, no, ya lo voy a conseguir, no. Espera documentada. ¿Qué es la espera documentada? La espera documentada alude, ¿saben a qué?
a los famosos planes de pago. Es decir, es el supuesto en donde el contribuyente tiene una deuda y no la puede pagar de manera total, se mete en un plan de pago. Este plan de pago tengámoslo en cuenta siempre como herramienta, porque quizá es una solución, es un buen asesoramiento para el contribuyente. Fíjese, algo tan simple. ¿Saben si hay vigentes planes de pago hoy? Hoy hay vigentes, no me puedo equivocar, pero está vigente, lo comentamos con un colega, un plan de pago de 36 cuotas, 3 años. Y con la inflación que hay, quizás sea una buena oportunidad para el contribuyente, con un simple asesoramiento. Mirá, doctor Laguzzi, te daba 500.000 pesos esta deuda para pagarla a contado, y quizá el ordenamiento te permite meterla en un plan de pago. Obviamente el plan de pago te va a cobrar un interés de financiamiento, pero puede ser una solución si vos no tenés los 500.000 pesos, y puede ser no estar tan mal desde el punto de vista financiero, teniendo en cuenta la situación inflacionaria y la tasa que te cobran. Es decir, si te cobran una tasa del 4% y hay una inflación del 6%, vas a hacer un buen negocio financiero. Vas a estar un 2% arriba mensual. Entonces, tengamos en cuenta los planes de pago. Como se tienen en cuenta, quizá el contribuyente adhirió a un plan de pago, ahí surge una constancia en PDF donde la deuda el contribuyente está en un plan de pago de 36 cuotas y está vigente. Eso es lo que debe acompañarse en el escrito de o pongo excepción, el contribuyente tal, con el patrocinio tal, o poner la excepción de espera documentada. Y adjunta el plan de pago, cuya deuda está trazada, se identifica con la que se quiere ejecutar. Prescripción. ¿Qué es la prescripción, estimados? Es la defensa que se opone por el paso del tiempo, porque se entiende que el acreedor ha renunciado a cobrármela. Entonces, en materia fiscal, debo repasar las normas de prescripción y desentrañar algo muy difícil, les comento, por lo menos así lo entiendo yo, si la deuda está prescrita o no. Si está prescrita antes de iniciar la ejecución fiscal, porque la ejecución fiscal interrumpe. Así que si yo logro desentrañar si está prescrita o no, bueno, puedo poner la excepción de prescripción. Y la excepción más corriente es la inhabilidad de título. ¿Qué es la inhabilidad de título? Bueno, la norma me señala que no será admisible si yo intento revisar la sustancia de la deuda. Es decir, la norma me indica que solo debe ser una cuestión extrínseca al título. Ejemplo, un quit. Por ejemplo, los quits femeninos de persona humana, empiezan con 27. Generalmente, o en casi todos he visto que empiezan con 27. Sí. Esta es una cuestión, si dicen Gabriel Dueñas, quit 27, es muy fácil de acreditar bajo mi constancia fiscal, se la adjunto al juez, le digo, juez, este título es inhábil. ¿Por qué? Porque la identificación del contribuyente, bueno, no soy yo. Y en algún momento alguien me está ejecutando a mí, que mi quit es este y no soy yo. Bueno, esa boleta es inhábil. La ejecución debe ser rechazada con costas al fisco por ejecutarse un concepto inhábil. Les comento, mis queridos y queridas colegas, esta cuestión de la debilidad de título, tenemos que saber que ha sido relajada por cierta jurisprudencia que ha entendido que si la deuda es manifiestamente inexigible, yo la puedo canalizar por esta excepción. Es decir, por principio general, ¿yo puedo discutir la deuda en una ejecución fiscal? No. Por excepción, ¿puedo discutir la procedencia de la deuda en una ejecución fiscal? Sí. ¿En qué casos?
en los casos que sea manifiestamente inexigible, es decir, algo sumamente inconstitucional o que la Corte ya haya declarado que el tributo que se quiere ejecutar es inconstitucional. No lo pagué porque pensaba que era inconstitucional, la Corte, la AFIP me lo está ejecutando, yo considero que se debe aplicar una jurisprudencia muy conocida al respecto y es manifiestamente inexigible. Por lo tanto, esa excepción de manifiesta inexistencia de deuda es asimilada o es canalizada o puesta bajo el ropaje formal de una inhabilidad de título, ¿sí? ¿Qué no son hábiles para fundar excepción? Los pagos efectuados después de iniciar el juicio. Muy probablemente a veces el contribuyente iniciado el juicio advierte que se lo iniciaron y paga. Dice, doctor, me iniciaron este juicio, me embargaron, bueno, ya lo pagué, lo pude pagar. O ponga la excepción, bueno, mirá, te van a descontar lo que pagaste como excepción, no va a triunfar porque fue después de iniciar el juicio. ¿Y cuándo se inició el juicio? Y, no sé, tenemos que fijarnos en el sistema, porque no es la fecha del mandamiento que me llega el mandamiento. Quizá me corrieron mandamiento y el juicio tiene ya 3-4 meses. Los pagos mal imputados, sí, obviamente. Si yo quise pagar algo y el sistema me tiró, no. Lo que dice el sistema que pagué es la pura realidad. Y los no comunicados, obviamente. Si yo hago un depósito, logro hacer un depósito y lo quiero imputar, bueno, le pagué al Estado Nacional esta suma, bueno, lo imputo, le mando una nota que lo quiere imputar a ganancia. No, estimado, para pagar usted tiene que generar un BEP, un volante electrónico de pago. Se genera por sistema TAFIP. No puede ir a un escribano, depositar algo a la orden del Tesoro Nacional y pretender imputarlo y que sea aceptado como excepción. Bueno, ¿qué son las medidas precautorias? Entendamos también y comentemos un concepto. Es natural al juicio de ejecución una medida ejecutiva. ¿Recuerdan los embargos? Bueno, hay embargos preventivos y hay embargos ejecutivos. Hay medidas cautelares ejecutivas y preventivas. Acá estamos en presencia de los embargos ejecutivos, esos embargos que son pedidos al juez y ordenados por el juez para asegurar la ejecución. Es muy difícil, imposible, les diría, que un juez, se puede intentar, que un juez en el marco de una ejecución fiscal, antes de la sentencia, levante un embargo. Es decir, me están ejecutando a mí, me entero porque estoy embargado en el banco, al poco tiempo me notifican el embargo y el mandamiento, tengo 5 días, y dentro de las excepciones le pido al juez que inmediatamente me levante el embargo. Es porque me está causando... ¿Usted qué piensa? ¿Me lo va a levantar el juez? No, y no, porque el embargo es connatural al juicio, es connatural a la certeza que trae el título. Es decir, si no hay un bien embargo, generalmente cuentas bancarias es el bien que hoy está sumamente disponible por parte de los fiscos a ser trabado. Bueno, las cuentas bancarias de la empresa tal, las cuentas bancarias del contribuyente tal, bueno, ahí me aseguro una medida que trabe y que intente asegurar la deuda que se reclama, ¿sí? La reforma ha dicho, bueno, yo te ordeno la posibilidad de trabar embargo y también la posibilidad de levantarlo sin que me pidas nuevamente, ¿sí? Con este embargo hubo todo un tema que se dio por ley ante evasión y que se solucionó recién en el 2018 con la reforma, que es el tema de
los embargos dispuestos por personal de la AFIP. Hubo un caso muy importante en la Corte Intercorp, que fue con la audiencia pública, yo tuve la suerte de asistir, donde se trató una facultad del agente fiscal de trabar embargos bajo su sola firma. Es decir, el artículo 92 anterior permitía que el cobrador fiscal mande el embargo, lo libre bajo su sola firma. La reforma hoy, afortunadamente, luego de Intercorp, porque la ejecución fiscal es un proceso judicial y el derecho de propiedad solo puede ser limitado por sentencia, es una orden judicial. Que se quejaban los cobradores fiscales. Bueno, pero hay mucha demora en la justicia. Es más fácil, más rápido si yo bajo mi firma trabo el embargo y después se lo comunico a la contribuyente. No, el embargo lo debe decretar el juez. Sí, obviamente, el fisco lo traba y lo libera, ¿sí? Y el procedimiento también ha sido más ágil en cuanto que lo embargado puede darse en pago. ¿Sí? Antes nos quedábamos con una película. Bueno, te trabé el embargo, ¿qué haces? Liberame el embargo que te estoy pagando. ¿Cómo hago? Pero no te puedo pagar porque las sumas que iba a utilizar para pagar están embargadas. ¿Y cómo hacemos? Me complica la vida esto, tengo que pagar de otra cuenta, no embargada. Entonces, hoy las sumas embargadas pueden darse en pago. Y es un procedimiento que se efectiviza, se canaliza, se tramita por comunicación entre el abogado del fisco y el abogado del contribuyente, o la abogada del contribuyente y la abogada del fisco, ¿sí? En esto, aquí hay una suerte de comunicación. El abogado del fisco, en el mandamiento o en la demanda, siempre nos deja un contacto, porque estos procesos requieren de un contacto entre el contribuyente y el abogado del fisco. Generalmente tiene que haber ese contacto. Si no está ese contacto, uno va a la agencia fiscal donde está radicado su quit, digamos, la agencia fiscal que corresponde al domicilio contribuyente, y ahí puede verificar quién es el abogado que lleva o la abogada que lleva la ejecución para poder comunicarse y eventualmente, bueno, hacer una suerte de planteo que muchas veces quizá sea simplemente para, por ejemplo, dar en pago las sumas embargadas. Obviamente también está a disposición la posibilidad de pedirle al juez el reemplazo de la medida trabada, ¿no? Las cuentas bancarias. Mire, juez, me trabaron estas cuentas bancarias indispensables para que la empresa pague los sueldos. La podemos reemplazar por un inmueble de la empresa y quizá el juez le dé la venia en ese sentido. Mientras discutimos quizá una inhabilidad de título. Siempre puede estar disponible. Bueno, las medidas cautelares ya hablamos, las excepciones opuestas a las excepciones que son limitadas, el juez que hace le da traslado al fisco, el fisco contesta, quizás se abre una suerte de mini procedimiento probatorio y entra a resolverse. ¿Y qué va a resolver? Y la resolución es una sentencia. ¿Y qué va a decir la sentencia? ¿Lleva adelante la ejecución o la rechaza? No hay muchas alternativas. Y si lleva adelante la ejecución o la rechaza, bueno, la sentencia es inapelable. La sentencia es inapelable. La AFIP puede liberar un nuevo título y si hace lugar a la ejecución, el contribuyente puede pagar y después repetir. Obviamente que la inapelabilidad no implica que quizá el contribuyente pueda interponer un recurso extraordinario federal. Ahora bien, rigen las reglas del recurso extraordinario federal. Sentencia definitiva no es, bueno, es asimilable. Bueno, es una sentencia que me impide un derecho de defensa, tendría que decir. Bueno, es realmente una excepción que la Corte entienda por recurso extraordinario o por queja en el marco de una ejecución fiscal. ¿Hay fallos? Hay fallos, sí, un montón, pero es excepcional.
no se hagan la película de que como es inapelable, bueno, yo debo tener a disposición el recurso extraordinario federal. ¿Por qué este recurso? Y porque es la última instancia. Sí, bueno, la última instancia, pero ojo, debe ser un agravio muy importante para que el recurso extraordinario federal te lo conceda o te conceda la queja a la Corte, ¿no? Si te lo niegan más por queja. 2016, vamos terminando. Les decía que la reforma última, 27430, que reformó la 11083 en el artículo 92, tomó la doctrina de la Corte en Intercop, un fallo muy entretenido, muy bueno, se los recuerdo, se los recomiendo, con audiencia pública, oportunidad que tuve en el 2008, que tuve la posibilidad de asistir a la Corte y ver esa audiencia pública donde se discutía no solamente si el abogado de AFIP podía trabar embargo bajo su sola firma, sino se discutía algo muy importante, que es el carácter judicial o no de la ejecución fiscal. Y justamente se resolvió que era inconstitucional la facultad del fisco de trabar embargo bajo su sola firma, y hoy el procedimiento del artículo 92 respeta esa garantía, no es muy amable con el tema de la inapelabilidad. Alguien de acá me puede fundamentar que el derecho que está en un tratado de derecho humano, que es la tutela judicial efectiva, que asegura la doble instancia, puede verse vulnerado si la sentencia es inapelable. Provincia de Buenos Aires, no busquen el juicio de ejecución fiscal que se llama apremio Provincia de Buenos Aires en el Código Fiscal, no lo busquen. ¿Por qué? Porque está en la ley 13.406, ley de apremio. Ley de apremio. En Cava, en Ciudad Autónoma, busquen si ahí en el artículo 460 y pico, la regulación de la ejecución fiscal está en el Código Contencioso Administrativo, no hay ley de apremio en Cava. Bueno, mis queridos colegas y colegas, con esto doy por finalizado el recorrido que hicimos de las ejecuciones fiscales. Mi idea fue que tengamos un conocimiento respecto de la práctica, las vicisitudes, la importancia y, en mi experiencia, la situación más angustiante, los casos que no quiero tener en ejecuciones fiscales, ¿no? Sobre todo, ¿saben por qué? Porque si es una persona humana, y muy probablemente la van a embargar. ¿Y qué le van a embargar? Las cuentas bancarias. Si es una empresa, bueno, quizá también le embargue la cuenta bancaria, quizá tenga la suerte, lo primero que yo indago, bueno, las cuentas bancarias están embargadas. ¿Tiene posibilidad la empresa de pagar los sueldos sin depender del desembargo? Porque si dependemos del desembargo, es toda una tragedia. Porque imagínense que si las cuentas no están disponibles, no se pagan los sueldos. Entonces, la ejecución fiscal es el procedimiento más angustiante que tiene un abogado y un contribuyente. Que no hay que tenerle miedo, porque hay posibilidades de defensas muy reducidas, y obviamente si uno las va a oponer, saber que todas esas limitaciones que tenemos que luchar contra esas limitaciones. Tenemos que alegar fundamentadamente que el juicio ordinario posterior nos va a traer perjuicios, que vulnera el derecho de defensa, que es una cuestión que puede ser decidida aquí en el marco de una ejecución fiscal, y que no se asombren ni se alarmen por las decisiones judiciales, ¿no? Los hagan decaer en el ímpetu. Estas cuestiones a veces son políticas. Ejemplo, me tocó en un juzgado federal conocer al secretario por la facultad, y él me dijo en un momento, ¿sabes qué? Ahora tenemos juez nuevo y no me permite abrir a prueba ninguna ejecución fiscal. Le digo, una maravilla, digamos, pongamos una máquina, que un robot reemplace, porque entonces, ¿yo qué le digo al contribuyente? Que
por una cuestión, el nuevo juez piensa que no tiene que abrir a prueba ninguna ejecución fiscal, total está el juicio ordinario posterior. Y eso no es la opción que tiene la norma, por más expedita que sea, y todos sabemos de la importancia de la tutela del crédito fiscal, ¿no? Todos sabemos. Pero ojo, que yo siempre digo, el 90% de la recaudación es voluntaria, porque un juez analice la procedencia de la deuda en un caso concreto, no es que la escuela se va a quedar sin insumos, ni que el juez se va a quedar sin sueldo, porque el 90% de la recaudación es voluntaria. Entonces, no, en el fragor de la ejecución fiscal, seguramente haya un derecho que tiene que ser revisado, ¿sí? De manera justa, ¿sí? De manera justa y completa. Por lo tanto, no releguemos la discusión que haya que dar, sabiendo que las excepciones son limitadas. No me quiero extender mucho para dar un espacio mínimo, aunque sea, me quedan 8 minutos de preguntas. ¿Les parece? Sí, profe, ahí ya le doy el audio a Sandra. Si alguien quiere hacer alguna pregunta con el micrófono, la puede hacer. Lo único que les pido es que levanten la mano mediante una reacción de Zoom, así yo les habilito el micrófono. Sandra, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, primero, doctor, quería agradecerle, fue una charla excelente y bueno, muy, muy clara y nos sirve mucho para el ejercicio profesional. Lo que le quería preguntar es respecto de un tema muy puntual y atípico que me ha pasado. Un cliente compra un automotor importante, solicita los informes de deuda y el único informe que le sale es una deuda porque el vehículo ya estaba municipalizado. Va a la municipalidad, paga la deuda, con posterioridad aparece en la página del ARBA, porque esto es provincia de Buenos Aires, aparece en la página de ARBA una deuda millonaria. Comienzo a ver en el departamento judicial que corresponde si había juicio iniciado y no hay nada. O sea, voy al municipio, el municipio me dice, como se trata de un vehículo ya municipalizado, ARBA no tiene ninguna injerencia, no puede hacer ningún cobro. Bueno, esta es la situación. A ver, qué cosa. Me ha pasado de amigos que le han dado de alta un dominio erróneo. Se le equivocaron una letra y le cobraban la deuda nueva y la vieja. Pero en el caso suyo realmente es un misterio. A ver, para pasar una deuda, tengo entendido, de automotor, de provincia a municipio, tiene que haber una suerte de libre deuda que pase ahí. ¿En qué punto falló ese control? La verdad, lo desconozco. Ahora, Sandra, le pregunto, porque quizá no entendí bien. ¿Tiene una ejecución fiscal por deuda de automotor? No hay nada, no hay nada. La deuda solo surge de la página del ARBA. Surge en forma reciente. Cuando él adquiere el vehículo, no figuraba en la página. Bueno, Sandra, mi recomendación, en 2 minutos, por ahí, es que en principio lo que tiene que usted decir es que el hecho imponible se verificó en cabeza del titular del automóvil. Su cliente es titular a partir de una fecha y no es el titular de ese momento, es decir, no era titular al 2019. Correcto, correcto. Entonces, esa deuda que hoy se le podría ejecutar, ojo, porque va a ser una ejecución errónea, ¿sí? Correcto, por un tema de hecho imponible. Claro, mi pregunta es la siguiente. Mientras tanto, digamos, el fisco provincial, ¿no? Inicia una ejecución, él se ve impedido de comercializar con el vehículo porque cualquier comprador interesado accede a la página del ARBA, le salta esta deuda y dice, no me interesa. Mire, bueno,
podría usted presentar una nota en ARBA. Sí. Esto es el derecho de pedir a las autoridades, no hay un trámite reglado al respecto, y justamente el impuesto automotor es el impuesto más objetivo que hay, digamos. Usted debería presentar una nota y decir, mire, ARBA trata estas cuestiones, así que debe hacer una presentación lo más ordenada posible. Mire, mi cliente es titular de este automóvil a partir del 2021, Sí. y la deuda del 2020 le correspondería a un anterior titular. Por lo tanto, no sé qué pasó en el momento, porque las transferencias se entienden libres de impuestos, no sé qué pasó, pero bájela o cóbresela, pero sáquemela del dominio, porque ya esa oportunidad de cobro pereció, digamos, ¿no? ¿Y por qué pereció? Pereció por un tema de hecho imponible, porque el hecho imponible respecto de mi persona se verificó a partir de la titularidad. Perfecto. Entonces, yo no puedo, por más que ARBA me diga, no, bueno, es un impuesto real, sigue la cosa. No. El impuesto real en la medida que sea un titular. Si no, digamos, no tengo yo capacidad contributiva respecto a esa deuda anterior. Imagínense, claro, debe ser un auto de valor muy importante, sí. Y a ARBA Sí, no le debe gustar la baja, pero se la tiene que reclamar al anterior propietario. Perfecto. Que me imagino también será solvente, y si no, bueno, no es un tema de su cliente, digamos, ¿no? Clarísimo, doctor, muchas gracias, muy amable. Me quedé con ganas de ampliar ese tema, pero bueno, hay un tema de esto que es la baja fiscal. Además de la baja, me imagino porque es Altozano, además de la baja del registro, ARBA requiere una baja fiscal, es un doble trámite, y seguramente no ha hecho la baja fiscal. Entonces sigue también el viejo titular. Este es un problemón, a partir de que ARBA exige ese trámite que hizo. Pero bueno, eso no es una cuestión imputable a usted, es una imputación al que debió haber hecho la venta, ¿no? Si no hace cambio de regalo, no lleva baja fiscal. Bueno, tengo entendido otra cosa, León. Que la baja fiscal es un formulario, estoy en contra totalmente, me parece inconstitucional ese trámite que pide ARBA, porque si el impuesto automotor es un impuesto, miren en qué derivamos, que es un impuesto que surge de la titularidad de un vehículo y yo cambio la titularidad del vehículo, el trámite fiscal no es constitutivo de mi dominio. En todo caso, recepta mi dominio. Entonces yo no puedo estar sujeto a un trámite en AFIP para que reconozca mi cambio de titularidad. No, es al revés. Incluso los registros están obligados a informar al organismo recaudador el cambio de titularidad. Sin embargo, una cuestión llevada hacia la justicia no fue en favor del contribuyente. Primó la autonomía del derecho tributario local sobre un trámite que yo entiendo es nacional. Pero bueno, es apasionante a veces, y los contribuyentes terminan muy enojados con el tema de impuesto automotor. La denuncia de venta exime al anterior titular. Claro, exacto. La denuncia de venta exime al anterior. Bueno, ¿qué otra? Ya estamos en el horario, nos han pedido, bueno, tiene mi correo ahí, si alguna cuestión quedó, gabrielluduena@derecho.uva.ar, con gusto podré evacuar alguna consulta, si está dentro de mis posibilidades, el comentario. Bueno, al Centro de Graduados, muchas gracias, y a todos los que estuvieron presentes, muchas gracias. Muy linda la compañía. Una excelente clase, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, para mí es un gusto, estoy a disposición de cualquier otro tema, ¿sí? El tema de ejecución fiscal es un tema que me encanta, lo he bebido de muy chico, así que bueno,
Espero que le haya transmitido lo más importante del trámite, con eso me voy conforme. Le mando un saludo y bueno, hasta cualquier momento.